¿Qué es lo que hace que gente que hace una gran cantidad de ejercicio y tiene una dieta relativamente buena no baje de peso a la misma velocidad que otra persona que por ahí está haciendo las cosas de una manera bastante menos disciplinada? ¿Cuál es el factor diferenciante entre estos dos tipos de situaciones? Normalmente vos hasta ahora siempre responsabilizabas a un concepto medio poco definido al que vos llamabas metabolismo, como si fuera una cosa genérica que sale de tu control y sale de tus posibilidades. Pero si vos empezás a entender que hay ejemplos en la naturaleza que explican esto de una manera muy simple, podés tomar el control y entender por qué la flora intestinal en este tipo de casos es la clave para lograr una diferencia. En primer lugar, es importante que entiendas que existen pájaros en Europa que normalmente son migratorios y hacen un viaje desde Europa hasta África subsahariana. Y en este viaje lo más maravilloso es que 10 días antes de empezar el viaje cambian su dieta por completo. En este cambio de alimentación, este tipo de pájaros aumenta un proporcional de peso, si fueran seres humanos, a unos 6 a 7 kilos por día durante 10 días. Esto quiere decir que un humano normal, si fuera estos pájaros, estaría aumentando unos 70 a 65 kilos en simplemente 10 días. ¿Cómo logran esto? Obviamente existe un cambio masivo de la flora intestinal a través de este cambio de dieta que les permite acumular mayor cantidad de grasa y retener ese consumo de calorías que antes no estaban reteniendo. Y lo más maravilloso de todo esto es que luego de haber recorrido esas 4.000 millas que tienen que recorrer estos pájaros, llegan a destino y empiezan a perder el peso extra que tienen a razón de, si fueran humanos, unos 5 a 5 kilos y medio por día, a pesar de que mantienen una ingesta relativamente similar en valor calórico, simplemente cambiaron su dieta y a pesar de que no están haciendo ejercicio con la misma intensidad que lo hacían durante el viaje. Entonces, lo más maravilloso es que llegan a su peso ideal rápidamente. Luego de simplemente haber perdido una parte de estas reservas durante el viaje, llegan a su peso ideal rápidamente a través de un cambio de dieta que por supuesto conlleva un cambio de flora bacteriana y los hace perder una cantidad de peso extremadamente rápido que no podrían llegar a perder normalmente ni siquiera en ayunas por completo en ese plazo de tiempo. Así empezamos a ver este tipo de ejemplos, empezamos a entender que existe algo más complejo que el simple hecho de un equilibrio de calorías entran, calorías salen, como para entender qué determina nuestro peso o como para entender qué determina nuestro sistema inmune. ¿Y por qué te digo esto? Porque en el siglo XXI se hicieron mucho más frecuentes ciertas patologías como las patologías autoinmunes, las patologías alérgicas. Si vos comparás por ejemplo, la cantidad de asma y de patologías alérgicas que existen respiratorias en 1950 y hoy, te encontrabas con que en 1950 había un chico asmático por escuela y hoy 1 de cada 4 chicos presenta episodios de asma en algún momento de su vida. Este ejemplo de personas en las que aumenta la incidencia de patologías respiratorias no es el único ejemplo. Desde 1950 en adelante ha habido un incremento del sobrepeso al punto en el que hoy 1/3 de las personas en el planeta tienen sobrepeso, a pesar de que la ingesta en cantidad de calorías totales no ha aumentado de manera significativa como para justificarlo, y la reducción de cantidad de ejercicio físico tampoco justifica este aumento proporcional del peso. Pero hay algo que sí cambió en nuestro organismo y tiene que ver obviamente con nuestra flora intestinal. La flora intestinal cumple un montón de funciones a las que normalmente no le damos importancia y recién en los últimos tiempos estamos empezando a darle la importancia y la incidencia que tienen en nuestra vida cotidiana a partir de lo que vamos estudiando. No te olvides que el ADN de las bacterias que viven en nuestro organismo se ha terminado de secuenciar solamente hace 5 años. Por ende es obvio que vamos a encontrarnos con cada vez más evidencia científica al respecto de los beneficios, los pros y los contras que tiene no cuidar correctamente a nuestra flora intestinal. Una de las cosas más maravillosas que explica el cambio de flora intestinal es entender el ejemplo de los antibióticos de amplio espectro. Los antibióticos de amplio espectro aparecieron a fines de los 70 y cumplen un rol muy positivo porque antes normalmente si tenías una infección tenías que esperar unos 4 o 3 días para identificar correctamente a la bacteria, encontrar a qué antibiótico era susceptible y darle efectivamente el antibiótico que era efectivo contra esa bacteria. Desde la aparición de antibióticos de amplio espectro, vos podés directamente empezar a tomar un antibiótico para frenar el desarrollo de la infección y después, efectivamente, cuando pasó esa cantidad de tiempo, rotar al antibiótico ideal para la infección que estás cursando en ese momento. Esto es buenísimo, pero ¿cuál es el contra que tiene? Que los antibióticos de amplio espectro destruían tu flora intestinal
de una manera completamente masiva, porque muchas de estas bacterias saludables para vos eran susceptibles a estos antibióticos, y empieza a aparecer un cuadro llamado colitis pseudomembranosa. Esta colitis es una enfermedad que está dada por una bacteria que se llama Clostridium difficile, y esta bacteria, que es extremadamente resistente a antibióticos, tiene una particularidad, que es que empezaba a crecer luego de haber utilizado estos antibióticos de amplio espectro, porque se encontraba con un territorio vacío en el que podía crecer de manera exagerada. Pasa algo muy peculiar, que es, llevado por la urgencia de tratar estos cuadros, se empieza a utilizar algo llamado trasplante de materia fecal. ¿Qué quiere decir esto? Exactamente lo que vos te imaginas: agarrar a una persona saludable, tomar muestras de su materia fecal y pasarlas por enema a otra persona que estaba cursando con este tipo de enfermedad en este momento. Lo que empezabas a ver es que en unos 5 días o una semana el cuadro recidía por completo y la persona se recuperaba, pero lo más maravilloso es que, haciendo un seguimiento de estas personas que habían recibido el trasplante de materia fecal, empezabas a ver que las personas que habían recibido el trasplante de materia fecal de personas obesas empezaban a aumentar de peso a lo largo de los meses, a pesar de estar manteniendo la misma dieta que antes y la misma cantidad de ejercicio que antes, y las personas que tenían sobrepeso pero habían recibido el trasplante de materia fecal de personas con un menor peso y con una cantidad de masa más magra que ellos, empezaban a tener una reducción de su peso corporal, a pesar de no variar su dieta, no variar la cantidad de calorías ingeridas y no variar la cantidad de actividad física que hacían. Si vos entendés este ejemplo y entendés el ejemplo de los pájaros, entendés por qué es crucial tener una buena flora intestinal para mantener un peso saludable. Y si entendés todo esto, me vas a decir: perfecto, ¿cómo hago para sostener una buena flora intestinal? Lo primero que vos tenés que entender es que tenemos decenas de miles de tipos bacterianos diferentes en nuestro organismo. Y mientras más diferentes sean estos tipos y más en equilibrio estén, mejor va a funcionar tu metabolismo y mejor va a funcionar tu sistema digestivo. ¿Cómo puedo favorecer este proceso? ¿Qué cosas puedo hacer para proteger como corresponde a mi flora intestinal? Bueno, lo primero que puedo hacer para tener una buena flora intestinal es consumir probióticos. Los probióticos son suplementos que yo puedo consumir en forma de cápsulas, que normalmente vienen en una cantidad de billones por cápsula y que en general me dicen cuántos tipos de cepas diferentes bacterianas traen. Lamentablemente, los probióticos que hoy en día producimos tienen poca variedad de cepas. Pensá que vos estabas hablando antes de miles de cepas diferentes, y normalmente los probióticos más completos en cepas traen menos de 50 cepas. De todas maneras, sirve para ayudarte a repoblar la flora intestinal de los tipos más importantes que vos querés generar para tener un buen equilibrio de flora. Existe un tipo bacteriano muy específico que es crucial para proteger bien tu mucosa intestinal y para nutrir una buena flora intestinal, que es una bacteria llamada Akkermansia mucinifila. Esta bacteria vive en el moco que secreta, que produce normalmente tus células de la mucosa intestinal. Estas células producen moco para proteger tu mucosa normalmente, y esta bacteria consume este moco como fuente de alimento. Esto, contrariamente a lo que vos te imaginás, no es algo malo, es algo bueno, porque este consumo de moco aumenta la producción de tu mucosa intestinal de mucosidad normalmente. Si estuviste viendo mis videos hasta ahora, probablemente ya sabes que parte de la flora intestinal cumple un montón de funciones más que simplemente estar adentro de tu intestino. Te ayudan a fermentar ciertos productos, te ayudan a producir vitaminas como la vitamina K o la vitamina B12, aumentan la biodisponibilidad y la absorción de sustancias. ¿Qué significa biodisponibilidad? Biodisponibilidad significa que vas a aumentar la posibilidad de absorber una sustancia específica que vos consumiste. Vos podés tomar hierro, tomar calcio, y que sean minerales con baja biodisponibilidad y tener baja posibilidad de absorberlos, en base a que dependan de tu flora intestinal para ser absorbidos. Además de depender de otros factores, por supuesto. Otra de las cosas claves que puedes hacer para cuidar tu flora intestinal es consumir prebióticos. Los prebióticos son sustancias que lo que hacen es favorecer el desarrollo de una buena flora bacteriana. Básicamente son la comida que van a utilizar tus buenas bacterias para desarrollarse y crecer. El ejemplo más típico de los prebióticos son las fibras insolubles, dentro de las cuales el ejemplo más conocido es el de la inulina. Estas fibras insolubles lo que hacen es ser digeridas por las bacterias como parte de un sistema de producción de energía, y lo más maravilloso de esta producción de energía es que esta fibra insoluble
se transforma en ácidos grasos de cadena corta que si estuviste leyendo algo, por ejemplo, sobre alimentación cetogénica o cualquier otra producción de energía de manera más eficiente que el azúcar, te encontrás con que seguramente escuchaste el nombre de hidroxibutirato. Bueno, estos productos que son ácidos grasos de cadena corta son producidos por las bacterias como consecuencia de extraer energía de esta fibra insoluble. Y estos productos de ácidos grasos de cadena corta son extremadamente beneficiosos para tu salud. ¿Qué más puedo hacer, por ejemplo, para alimentar a otras bacterias como la Akkermansia que estábamos hablando antes, que es la que produce más mucosidad en tu sistema digestivo? Bueno, puedo consumir todas las verduras de hoja que son amargas, que son las ricas en fibra insoluble, como la endivia, como la achicoria, que son plantas que normalmente son más ricas en fibra insoluble que las típicas que solemos lamentablemente consumir en nuestra dieta. Ahora, si bien hay cosas que nosotros podemos hacer para favorecer una buena flora intestinal, también hay cosas que tenemos que evitar para no dañar una buena flora intestinal. Obviamente, si entendiste el ejemplo que yo te daba de los antibióticos de amplio espectro, es importante que entiendas que los antibióticos normalmente, por matar bacterias y porque esa es su función, van a destruir parte de tu flora intestinal. Esto no significa que vos nunca tengas que tomarlos, pero sí significa que, llegado el caso en el que vos tengas que tomarlos, podés simplemente disminuir de una manera importante las consecuencias negativas de consumirlos al estar ayudando a tu organismo tomando suplementos de probióticos durante el periodo que vos tomes antibióticos o durante el periodo que vos tomes otra sustancia que también es extremadamente dañina para tu mucosa intestinal, que es tomar ibuprofeno o diclofenac, que son fármacos que lamentablemente son bastante abusados en nuestra vida cotidiana. Ahora, hay varias maneras de averiguar si yo tengo una buena flora intestinal o no. Una de las principales maneras de evaluar la situación de mi mucosa intestinal y de mi flora intestinal es a través de la piel. Mientras más toxina yo estoy liberando por la piel, probablemente te des cuenta que más cantidad de toxina estás absorbiendo. Entonces ahí te puedes dar cuenta de cuánto daño normalmente existe en tu mucosa intestinal. Si estuviste viendo este canal, probablemente viste el video de depuración hepática o otro artículo sobre las depuraciones, y es importante que entiendas que si bien las depuraciones son un proceso maravilloso para mantenerte sano a lo largo del tiempo, mucho más lógico que estar depurándote constantemente es simplemente no permitirle a las sustancias nocivas que entren a tu organismo. Por eso es tan importante cuidar una buena mucosa intestinal y cuidar una buena flora intestinal, que obviamente van de la mano. ¿Por qué van de la mano? Porque parte del daño de la mucosa intestinal es producido o por sustancias que vos ingieras que sean tóxicas en los alimentos, tanto si vos consumís alimentos con glifosato, si vos consumís carnes que tienen antibióticos para la cría normalmente, o si vos consumís productos que normalmente son nocivos como las lectinas, que están muy presentes en el trigo, en la avena, en la cebada y en el centeno, y que también están presentes en el maíz, y que son muy dañinos para tu mucosa intestinal, y que lo que hacen es generar la permeabilidad de tu mucosa. ¿Esto qué significa? Significa que te van a dar algo llamado síndrome de intestino permeable, y que lo que hace es permitir la entrada de sustancias tóxicas por entre las células, no por a través de las células. Lo que hacen es separar una célula de otra y permitir la entrada de macromoléculas que a lo largo del tiempo se van acumulando en tu organismo y son bastante dañinas, como varias proteínas que a veces atraviesan la barrera hematoencefálica y se depositan en el cerebro o en articulaciones o en varios lugares y terminan siendo dañinas a largo plazo. Entonces es importante evitar este tipo de daños de la flora y la mucosa intestinal dentro de la medida de lo posible. Yo siempre suelo explicar un concepto que me parece crucial que la gente entienda, que es que existe una relación muy compleja entre la flora bacteriana que vos tenés en tu sistema digestivo y del otro lado de la muralla, del otro lado de esta mucosa intestinal, la gran mayoría de tu sistema digestivo está ahí esperando que haya problemas. Entonces existe una interacción entre los dos, a la que hoy en medicina se llama holobioma, que es muy compleja y que define mucho de a qué cosas voy a atacar, a qué cosas voy a producir inflamación, y si la inflamación es clave para el envejecimiento celular, este proceso, si está en desequilibrio, va a acelerar mucho el proceso de envejecimiento celular. Al punto en el que la ciencia hoy está estudiando un modelo de envejecimiento sacado de un parásito que se llama C. elegans, y este parásito tiene 3 semanas de expectativa de vida. Entonces es fácil ver si existe algo que esté o no esté aumentando esa expectativa de vida. Este parásito tiene un tubo digestivo muy simple y solamente cuando se daña esta mucosa intestinal que tiene el parásito empiezan a contar estas 3 semanas que tiene de expectativa de vida.
Esto quiere decir que si nosotros cuidamos en el parásito la mucosa intestinal, alargamos mucho la expectativa de vida de este parásito. Y esto es un ejemplo de cómo se empieza a producir el daño en nuestro organismo y cómo se empieza a producir la inflamación celular, la deshidratación y la oxidación de los tejidos, que son las tres bases de cualquier proceso de envejecimiento celular. Ahora, si yo entiendo esto, es simplemente una razón más como para entender por qué tengo que cuidar bien mi flora intestinal y por qué tengo que cuidar bien mi mucosa intestinal. Básicamente, mientras más daño le produzco a la mucosa y a la flora intestinal, más rápido envejezco. ¿Cómo se evalúa eso? ¿Cómo se evalúa este modelo que estamos hablando en la vida real? Bueno, es muy simple. En este momento se está haciendo un estudio en el que se evalúa la flora intestinal de diferentes tipos de personas y en el que se compara la flora intestinal de personas saludables de 105 años con personas saludables de otra edad y te empiezas a encontrar que las personas sin enfermedad de 30 años tienen los mismos tipos de cepas bacterianas y el mismo equilibrio de flora intestinal que estas personas sanas de 105 años, y las personas que tienen enfermedad, sin importar si tienen 50, 60, 70, 80 años, tienen diferentes tipos de flora bacteriana que no coinciden con este ejemplo de un buen patrón de flora bacteriana que se repite en el adulto sano sin importar la edad. Por último, como bonus te digo que es importante que entiendas que si vos tenés una buena flora intestinal, vas a tener una buena biodisponibilidad de todos los nutrientes que vos estés consumiendo. Pero si vos no tenés una buena flora intestinal, te va a pasar lo mismo que pasa en este ejemplo del uso de antibióticos de amplio espectro o en este ejemplo del pájaro. Va a cambiar tu absorción de nutrientes. En esos nutrientes están incluidos los que vos estás tomando en forma de suplementos. Por eso es que yo particularmente en mi consulta, pero esto es un criterio personal, empiezo siempre con los suplementos que son claves para una buena absorción de nutrientes y con aquellos que están disminuidos en la enorme mayoría de la gente, como el omega 3 o la vitamina D, pero por otro lado obviamente también voy a incluir los probióticos como suplementos porque necesito mejorar la flora intestinal para absorberlo. ¿Por qué esto es clave? Porque yo veo enorme cantidad de personas tomando suplementos, sobre todo algunos suplementos relacionados con la estética, que de por sí solo no tienen tanto sentido. Por ejemplo, tomar colágeno hidrolizado sin haber consumido previamente vitamina C o haber tenido una buena flora intestinal y un pH que permite el desarrollo de una buena flora intestinal a nivel digestivo es ilógico porque no vas a utilizar ese colágeno como funcionaría normalmente. Otro ejemplo crucial es entender que cada vez que nosotros vamos haciendo más estudios sobre el requerimiento diario de vitamina D, aumenta la cantidad de valor diario recomendado en cada estudio. Y hoy existe un estudio hecho por la Universidad de Carolina del Norte en la que determina que el valor diario recomendado es aproximadamente más de 9.000 unidades internacionales por día, que es básicamente 9 veces la cantidad diaria recomendada por la FDA y otras instituciones. Entonces es importante que entiendas primero que las cosas están cambiando y es importante que entiendas que existen muchas variables que influyen en el equilibrio de estar sano y mientras más variables yo pueda ayudar a mejorar en mi organismo, mejor voy a funcionar. Más fácil me va a ser mantener un peso saludable si yo tengo una buena flora intestinal, más fácil me va a ser no absorber nutrientes insanos para mi organismo y proinflamatorios si yo cuido mi mucosa intestinal. Y más fácil me va a ser mantenerme sano y envejecer bien a lo largo del tiempo si yo tengo todos estos criterios en cuenta. Si te gustó este video, suscríbete al canal, ponle me gusta a este video, que todas las semanas vas a recibir nuevos videos como este sobre cómo mejorar tu calidad de vida de manera no ortodoxa.